Buenos días, profesor. Hoy día vamos a presentar el grupo 3, que está compuesto por Cristian González, Juan Calfuqueo, Claudio Medina y yo, Francisco Reyes. Hoy día vamos a presentar sobre las pilas de Socalzao y quería partir dando una breve descripción de lo que son las pilas de Socalzao. Son unas excavaciones profundas que se hacen de forma manual al perímetro de una edificación. Esto con el propósito de darle una mayor firmeza al terreno donde se va a trabajar. Ahora vamos a proceder a responder las preguntas para este trabajo. Bueno, para comenzar esta presentación, primero que nada vamos a responder la primera pregunta del trabajo, que es dónde se ubican las pilas de Socalzao y en qué construcciones frecuentemente se utilizan. Bueno, sabemos que su uso principal es en área de edificación, porque son construcciones que principalmente están situadas alrededor de casas y condominios, más que nada por precaución a un posible derrumbe o posible socavón. También se ubican en las líneas de edificación o perímetro, es donde va la estructura o bien el edificio. Una de sus principales funciones es dar estabilidad a los terrenos aledaños, como también dónde se está ejecutando la obra. Esto quiere decir que la buena instalación de las pilas de Socalzao nos puede evitar un posible derrumbe o socavón de las propiedades privadas que se encuentran alrededor, lo que nos podría traer consecuencias a la obra y también económicas, al tener que compensar a las personas afectadas con este suceso. También soportan las cargas de las fundaciones si éstas presentan deficiencias constructivas. Esto quiere decir que se traspasan las cargas de la fundación. Esto puede ser por su mala ejecución o esa estructura no cuenta con las especificaciones requeridas. Entonces las cargas se traspasan a las pilas de Socalzao y se evitan situaciones que colocan en peligro la construcción. Y como resumen, las pilas de Socalzao, con una correcta instalación que va desde un buen estado del terreno o estudio del terreno, como de sellarlas o darle una terminación con shotcrete, que es hormigón proyectado, se puede evitar algún inconveniente para la obra. Ya los vecinos, que en el caso del video más adelante que se responderá en la pregunta número 4, son los que más fueron afectados con el derrumbe que causó la mala instalación de las pilas, quedando sus domicilios totalmente inhabitables por el derrumbe. Ya, proceso de construcción de las pilas de Socalzao. Primero que nada, necesitamos saber que para este proceso son dos personas las que trabajan. La primera, que es la que hace la mayor parte del trabajo, que es la que hace la excavación manual, y la segunda, que está como apoyo o ayudante, que revisa que todo vaya bien y que lo ayuda con todas las herramientas y los procesos que esté haciendo. Ya, este proceso se divide en 4 etapas principales: la excavación, el moldaje, el enfierrado y el hormigonado. Primero, para la excavación, se procede a utilizar un martillo demoledor o una picota para la excavación. Esto se hace en una excavación de 80 por 80 centímetros. La persona procede a bajar con un arnés, obviamente, y una cuerda amarrado a un torno. Y baja con un balde también que esté ya previamente forrado de cierta forma para que él pueda resistir la carga que se va extrayendo de tierra o de material. Ese material va subiendo de a poco y lo va recibiendo la otra persona, el ayudante, y la va colocando a un costado donde no pueda molestar. Luego vendría la etapa de moldaje, en donde la persona sube y ponen los cuartones de madera, que son los tablones de madera grande. Luego procede a bajar y a poner desde abajo hacia arriba los tablones de forma manual, los tablones que van horizontales. Luego vendría el enfierrado, que la persona vuelve a subir y con ayuda de la otra persona ponen los fierros longitudinales, que son las barras longitudinales, que son las barras grandes.
las ponen en los costados. Luego esa persona luego esa persona baja y empieza a amarrar los estribos con alambre. Y luego va subiendo sin arnés, sin cuerda, va subiendo con con los mismos estribos que va amarrando. Buenas tardes, profesor. Yo le hablaré de los riesgos más frecuentes. En primer lugar, el riesgo de caída de distinto nivel. Esto se debe por condiciones de trabajo inapropiadas. Golpes o cortes con herramientas de trabajo. Este suele ser el más común. Tropiezos y torceduras al momento de llevar los materiales a un nivel de superficie. Intoxicación por la presencia de gases tóxicos como monóxido, ácido sulfúrico, etc. Desprendimiento de cargas suspendidas durante el retiro del material por el mal estado o fatiga de la cuerda de izaje. Y por último, atrapamiento o derrumbe del terreno. Ahora les hablaré de las medidas de prevención. Verificar la intibación o fortificación de la pila antes de ingresar. Siempre usar vestimenta de seguridad, como guantes, zapatos de seguridad y casco. Siempre tiene que contar con ayuda de compañeros al momento de cargar materiales pesados, no debe correr y no hacer las cosas apresuradamente. Evacúe la pila cada vez que retire piedras de 20 kilos o si detecta falta de oxígeno, cansancio mayor al que suele tener normalmente, pulsación rápida y ahogo. Verificar diariamente que las pimientas no presenten trizaduras en sus costados o en el fondo y debe contar con sus pletinas. Y por último, tiene que verificar que la unión de la cuerda de izaje al eje del torno esté firmemente anclada. En el análisis que hicimos sobre el video consideramos muchos factores en los cuales podría haber sido la razón del derrumbe. Estos podrían haber sido una falla en la poca mantención del hormigón y curado, poca actividad en los ensayos del hormigón, tipo de suelo que se empleó a construir la pieza de calzado, como también consideramos que las pilas que soportan el muro de contención no son lo suficientemente largas como para llegar bajo la excavación, ya que están en el aire. Aparte de eso, seguramente son delgadas y no están calculadas bien estructuralmente. Los tensores solamente llegan a la mitad de lo que es la excavación, entonces no se notan los tensores de la mitad hacia abajo. Eso produce que la pila no sea suficientemente fuerte, porque no tiene ningún tensor que lo soporte y funciona solamente como un pilar que se logra doblar cada vez más con el peso de la excavación. La poca participación de la pila de calzado, las mallas podrían haber ayudado mucho a evitar que la resistencia del muro y la humedad del hormigón se mantengan. Allí no vimos ninguno, solo un fierro de acero que afirmaba la estructura de la pieza de calzado, como también evitar un accidente de esa magnitud hacia trabajadores. Creemos que la solución constructiva que se dio a realizar en esta excavación no fue la óptima. En el análisis de la vivienda encontramos que está prácticamente al borde de una excavación que está mal distribuida, como también encontramos que hay una filtración de agua que produce el desgaste del material y podría haber sido la razón del derrumbe, como también la fundación de la vivienda. La cota cero de las pilas debe llegar hasta el punto de la vivienda, y se nota que se encuentra en un tramo largo que no tiene intibaciones, no tiene ningún respaldo para todo el material que se ocupó para dicha vivienda. ¿Qué podría haber pasado? En la pieza de calzado podría haber ocurrido un accidente en donde muchas personas se hubiesen quedado en condiciones pésimas o una muerte de inmediato. La mala gestión constructiva que se dio a realizar también perdió una gran pérdida económica a la empresa y pérdida de material irrecuperable. La vivienda, como también pudo haber un accidente en los dueños de la vivienda si hubiesen estado dentro de ella, como también a terceros. Las cosas que quedaron adentro de ella fue todo aplastado por el derrumbe y fue una pérdida económica y contaminación para las personas que viven cerca de allí. ¿Cómo los podríamos haber prevenido? En la pieza de calzado, lo hubiésemos prevenido dando una mejor solución constructiva, anticipando los problemas que podría suceder si hacíamos tal proceso para esta excavación. Fue una mala elección de materiales y distribución. En la vivienda, hubiésemos evitado ese accidente con una buena distribución en las pilas de intibación, ya que la excavación así no hubiese dado problema si no fuese por la mala distribución de la fundación, como tener problemas de la filtración de agua, que produce que el material se desgaste poco a poco.